¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy tenemos con nosotras a Juan Manuel Espinosa Cabello. Buenos días, Juanma. Buenos días, Raquel. Experto en metabolismo lipídico e inflamación y que ha impartido recientemente un seminario con el título Ácido oleanólico, neuroinflamación y yo. Una perspectiva sobre la modulación del eje metabólico en enfermedades neurodegenerativas. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada, nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Listo? Listo. Bueno, pues dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Soy de Mairena del Alcor, un pueblecito que hay cerca de Sevilla. Mi comida preferida son los garbanzos con choco de mi suegra. De tu suegra. Curioso, no de mi madre, de mi suegra. Y el pijama no utilizo porque soy muy caluroso y como tenga algo en las piernas me despierto 40 veces. Ah, bueno. ¿Dónde has estudiado? Estudié la licenciatura de bioquímica en la Universidad de Sevilla. Después hice un experto en nutrición en la Universidad Internacional de La Rioja, un máster en nutrición clínica en la Universidad de Granada, otro máster en ciencia y tecnología de aceite y bebidas fermentadas en la UPO y finalmente me doctoré aquí también en la Universidad Pablo de Olavide. O sea, que hemos dicho Sevilla, La Rioja, Granada, Sevilla. Sí. Todos esos centros de investigación. Sí. Vale, ¿y cómo has llegado hasta aquí, hasta el Instituto de la Grasa? Es una historia curiosa y un poco larga, que si hay tiempo la cuento. Larga, no, curiosa sí, tú la abrevias. Sí, ¿no? A mí me gustaba mucho la nutrición, me di cuenta durante la carrera y me empecé a especializar en nutrición. Y llegó un punto en que sabía de nutrición, pero no era nutricionista, por lo que no podía ejercer de nutricionista. Y era bioquímico, pero no tenía contacto con el laboratorio. Entonces, buscando grupos de investigación aquí en Sevilla, entré en la web del Instituto de la Grasa, vi el nombre de un antiguo compañero mío de biología, Antonio Benítez Cabello, desde aquí le mando saludos, y le pregunté. Y además vi el grupo de investigación liderado por José María Castellano Orozco y Javier Sánchez Perona y me fascinó lo que hacían y en definitiva el objetivo de hacer el máster era entrar en el grupo. ¿Y a qué has renunciado para llegar hasta aquí? Si has renunciado a algo, que igual no. Hasta ahora considero que no he renunciado a demasiadas cosas. Sí te puedo decir a lo que voy a renunciar. ¿Qué es? Interesante. Pues para el que no lo sepa, la carrera investigadora incluye movilidad, salir preferentemente al extranjero y si no cambiar de centro de investigación, cambiar de ciudad. Yo por mis circunstancias personales, tengo 2 hijos, no quiero que ellos estén cambiando de ciudad cada 6 meses, cada año, cada 2 años, por lo que voy a renunciar a esa parte. Durante la realización de mi tesis doctoral he estado haciendo estancias cortas de 1 mes y sigo haciéndolas. Si con la suma de esas estancias en diferentes centros de investigación soy capaz de acumular lo suficiente como para
para perseverar, como para seguir la carrera investigadora, pues lo haré, y si no, pues me tendré que buscar una alternativa. Muy bien, vale. Pues está bien, oye, saber, curioso que me cuentes no a lo que has renunciado, sino a lo que sabes que vas a renunciar. Claro, sí, sí. Es la primera vez que alguien nos dice eso, algo así. Bueno, y supongo que además en el tema que tú trabajas hablarás un montón fuera de aquí con tus amigos, tu familia y tal. ¿Hay algo que no te gusta que te pregunten o alguna pregunta a la que le tengas manía? No sé si es una posición o una forma de simplificar algo muy complejo. Cuando alguien me pregunta sobre cuál sería la mejor forma de alimentación o qué alimentos serían los mejores para cada caso, y le intento dar una aproximación lo más científica posible, al final hay gente que siempre dice, bueno, lo importante es comer de todo, pero poquito. No, yo no te he dicho eso. Hay muchos investigadores que se han llevado muchos años investigando nutrición y alimentación como para que tú hagas esa recomendación a la ligera. Y menos con la variedad, con la oferta alimentaria que hay ahora mismo. Exacto, de un poquito de todo, vete tú a saber. Un poquito de todo. Un poquito de bollería, un poquito de zumos con mucho azúcar. Oye, y en el título que mencionas, ¿y yo? Ese ¿y yo qué significa en tu investigación? Bueno, como he dicho, yo quería darle un tono bastante personal al seminario. Yo tenía claro de lo que quería hablar, que era metabolismo lipídico, inflamación, metabolismo glucídico, pero también quería hablar de las personas con las que estoy, porque son las que realmente han despertado mi vocación científica, y quería que fuese una forma de agradecimiento público, ¿no? Además quería hablar de cómo el ejercicio influencia en el metabolismo. Quería hablar de este podcast, de otro que estoy preparando con mi compañera Noelia Rodríguez, y no encontraba nexo de conexión entre todos, y al final me di cuenta que el nexo de conexión era yo, y por eso me incluí en el título. Ah, mira. Sí. Qué curioso, Juanma. Y tú, bueno, entonces, ¿hasta qué punto te afecta tu trabajo a nivel personal? ¿Sueñas con él? Sí, he llegado a soñar con él, sí. De hecho, estos últimos meses hemos tenido muchos problemas de contaminaciones con los cultivos celulares y tal. Hemos hecho muchísimas pruebas y había noches que me despertaba soñando con la microglía, que se ramificaba, que se contaminaba, que sí, he llegado. Y también en los duermevelas, ¿no? Hay situaciones en las que se me ocurren ideas que digo, ostras, esto, cuando llegue se lo propongo a José María. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué quitarías? No te voy a decir la burocracia porque todo el mundo dice lo mismo. Yo quitaría la inestabilidad, precisamente lo que hemos hablado antes. El hecho de tener que estar cambiando de ciudad cada 6 meses, cada año, cada 2 años, dependiendo de contratos que te dan o no, en base a unos méritos científicos que en algunos casos son inalcanzables. Yo quitaría eso. La casi obligatoriedad de tener que salir al extranjero. Eso al final no es compatible con la formación de una familia, y los científicos somos personas, entonces es muy difícil compatibilizar eso, y al final tienes que decidir si quieres una cosa o la otra. Sí, pero tú sabes también lo que pasa, que la obligatoriedad de hacer estancias y de rellenar el currículum y tener esos tics ha venido con el tiempo, porque yo conozco a investigadores e investigadoras de generaciones mucho anteriores a las nuestras que no tienen nunca han estado en el extranjero, nunca han hecho estancias, y tienen su plaza y sacaron su plaza. Luego, y son buenos. Si ya estás en un sitio puntero donde se aprenden y desarrollan técnicas punteras, quizás no siempre deba ser obligatorio hacer ese tipo de estancias. Yo creo que eso ha venido dado por la cantidad de gente que se presenta a las plazas, que excluir de alguna y la forma. necesidad de filtrar, que es injusto, pero pues sí. Bueno, y ya la pregunta del millón. ¿Qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Sinceramente no sé datos, bueno, más allá de los que todos conocemos, ¿no? Te puedo hablar de lo que veo, y veo que las mujeres están en una clara desventaja. Y te pongo como ejemplo mi caso concreto, volviéndome a retraer a mi mundo de paternidad en el que estoy ahora mismo. Sarai, mi pareja y la madre de mi hijo, decidió, por convicción férrea,
amamantar tanto a Úrsula, que es nuestra primera hija, como a Aníbal, que es nuestro segundo hijo. A Úrsula estuvo dándole teta 4 años. Los 6 primeros meses la estancia materna exclusiva y después introduciendo alimentación. Pero bueno, que me desvío. Eso es una dedicación 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año a una persona. Eso es incompatible con el desarrollo de una actividad científica. Y eso obviamente te lastra. Ella no es científica, pero eso a una persona, a una mujer científica, Ni se eso lo plantea. es que es inviable. Claro. Y eso no se valora en ninguna parte. Efectivamente. Esos años, ahora he visto convocatorias que sí te ponen como que si has tenido permiso de paternidad... Te alargan un poco. Alargan un poco. Pero es que eso te saca del mundo. Sí, o sea, te saca. Tú lo has dicho, eso te saca del mundo. Te saca del mundo durante varios años. Y eso después no se tiene en cuenta. No, te saca del mundo durante varios años y luego no hay nada para volverte a incluir en el mundo. Este mundo, como salga varios años, luego... te cuesta... Sí, estás totalmente desactualizado, no sabes, sí, es súper complicado. Tienes que estar siempre metido. Pues después de conocer un poco mejor a nuestro invitado, es momento de sumergirnos en el tema central de este episodio, porque si algo nos gusta en Cucharadas de Ciencia es combinar lo personal con lo profesional y entender cómo la ciencia también se construye desde las historias individuales. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa y que, como hemos dicho, se tituló Ácido oleanólico, neuroinflamación y yo. Una perspectiva sobre la modulación del eje metabólico en enfermedades neurodegenerativas. ¿Puedes hacernos un resumen chiquitito de este tema y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Bueno, sí, lo puedo intentar. En el seminario intenté dar una perspectiva metabólica de cómo el ácido oleanólico puede influir tanto en el metabolismo lipídico como en la neuroinflamación bajo nuestra hipótesis. Está basado en mi tesis doctoral que defendí en enero de 2025. Y aquí tendría que explicar un poquito de metabolismo lipídico. Y es que, como sabemos, las grasas son insolubles en agua y, por tanto, en la sangre tampoco son solubles. Las grasas son los lípidos. Las grasas, los lípidos de la dieta. Eso. Entonces se tienen que empaquetar en una, llamémosle esferas, unas bolitas que se llaman lipoproteína para que se transporte por la sangre. Porque la sangre es acuosa. La sangre es acuosa, efectivamente. Entonces, en base a la dieta actual en la que estamos continuamente comiendo, se están sintetizando estas bolitas, estas lipoproteínas, continuamente. Por lo tanto, un exceso nosotros hipotetizamos, y hay evidencia de que modula, o sea, hace que la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que es una barrera que separa el cerebro de la sangre, se hace más permeable cuando hay muchas lipoproteínas. Entonces, si estamos continuamente comiendo, continuamente sintetizando lipoproteínas, pueden pasar estas lipoproteínas al cerebro, activándose procesos inflamatorios. Nosotros pensamos que esto es uno de los mecanismos que aparecen en la enfermedad de Alzheimer, a través de lo que se activa la neuroinflamación crónica, y que el compuesto ácido oleanólico, que es con el que trabajamos, que es un triterpeno presente en el olivo, principalmente en la hoja, aunque también está presente en los diferentes aceites del olivar, puede disminuir esta inflamación. Vale, entonces, nosotros comemos. Y cuando nosotros comemos grasa, comemos azúcar y comemos de todo. Esas grasas, para transportarse por nuestro cuerpo, son las que se forman en esas bolitas. Efectivamente. Vale, y esas grasas, cuando hay muchas, digamos, de esas bolitas, al final llegan a nuestro cerebro, que está protegido por esas membranas, pero que es la barrera hematoencefálica. Sí. Pero que al haber muchas de estas bolitas, pues la permeabilidad de esa barrera cambia y las bolitas pasan al cerebro. Pueden pasar, sí, Pueden esa es pasar. la hipótesis. Esa es la hipótesis. Y entonces, vosotros lo que pensáis, o me has dicho que hay evidencia, es que eso está relacionado, la presencia de estas lipoproteínas están relacionadas con un posible desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. La evidencia actual ahora mismo está muy centrada en neuroinflamación y enfermedad de Alzheimer. No hay evidencia de que estas lipoproteínas pasen directamente al cerebro, pero
sí sabemos que modula la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, es decir, que concentraciones fisiológicas de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que son las que se sintetizan inmediatamente después de comer grasa, aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, se supone que pueden atravesarla. Que el consenso actual está cambiando un poco porque ya no se está viendo la barrera hematoencefálica como una barrera totalmente impenetrable, sino que en determinadas patologías está muy implicada en el desarrollo de enfermedades como por ejemplo en el Alzheimer. Vale. Y el oleanólico... Bueno, entonces... ¿La enfermedad de Alzheimer estaría relacionada realmente con la neuroinflamación? Con la neuroinflamación sí están muy relacionadas, sí, con la activación de la microglía, que son los macrófagos residentes del sistema nervioso central, una activación crónica, porque la microglía tiene su función fisiológica en el cerebro. Lo que no tiene es que estar siempre continuamente activada, sí. Y estaría continuamente activada si está siempre recibiendo estas proteínas a lo mejor, o algo que hace que se esté activando. Sí, eso, vamos, nosotros eso lo hemos estudiado a nivel in vitro. Hemos tratado células de microglía con lipoproteínas ricas en triglicéridos de personas, extraídas de la sangre de personas, y hemos visto que aumentan la actividad inflamatoria. Vale, entonces eso en un tubito de ensayo, digamos, en un tubito de ensayo funciona, sí. Ya habría que pasarlo a nivel clínico. A personas. Sí. Y para evitar que eso pase, para evitar esa inflamación y ese aumento de la permeabilidad, ¿es para lo que usamos el oleanólico? Claro, el oleanólico, al ser también un compuesto estrictamente lipofílico, también se introducirían dentro de estas esferas, de las lipoproteínas, y tendrían dos funciones. Por una parte, disminuirían la permeabilidad, el aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica, porque hay evidencia de que aumentan las uniones entre células, es decir, que la hace más íntegra. Eso es más pegadito todo. Más pegadito todo. No pasaría No podían tanto. pasar. Y por otra parte, en el caso de que pasen, disminuye la activación de la microglía al ir dentro de la lipoproteína. Vale, porque eso es un compuesto lipofílico, es decir, que es como, se comporta igual que una grasita. Sí. Entonces iría en la bolita esta y haría que esta bolita tuviera menos efecto. Sea menos agresiva, digamos. Vale. Muy bien, entonces, el ácido oleanólico, ¿cómo lo conseguimos? El ácido oleanólico, nuestro grupo tiene una patente de extracción a partir de la hoja de olivo, que está en explotación por una empresa oleícola nacional. Entonces ahora mismo no se puede... No se puede, yo no lo puedo comprar. Yo no puedo ir a la farmacia. Sí, lo puedes comprar como producto de investigación. Ah, bien. Actualmente todavía no se puede comprar para uso humano, o sea, para uso normal no se puede comprar. Yo no puedo ir a comprar Estamos en trámite pastillas de oleanólico. No, estamos en trámite de que nos permitan venderlo en forma de aceite, formulado como aceite enriquecido en ácido oleanólico. Vale, porque el ácido oleanólico está en el aceite de oliva. Está en el aceite de oliva, concentraciones más bajas, pero nosotros hemos conseguido formularlo en un aceite con una concentración más alta, enriquecido. Es decir, coger un aceite de oliva y echarle ácido oleanólico para que esté concentrado. Extraído de la hoja, sí. O sea, que es natural, digamos, sí. Nadie ha sintetizado el oleanólico, simplemente lo habéis sacado de la sitio, hoja, sí. que es la hoja donde está concentrado. Sí. Vale, ¿y ese aceite de oliva especial, yo puedo comprarlo? Todavía no, cuando se apruebe por las organizaciones pertinentes, se podrá comprar y está respaldado actualmente con varios ensayos clínicos que hemos realizado en el grupo en pacientes diabéticos y prediabéticos, y actualmente lo vamos a intentar, lo vamos a experimentar en pacientes de Alzheimer, en el ensayo que se llama Neurolea Plus, con 120 pacientes de Alzheimer en un compendio que hemos hecho con varios hospitales de Andalucía y varios centros de investigación, y empezamos ahora a hacer un ensayo clínico. Vale, entonces, tú has nombrado diabetes y Alzheimer. La relación con el Alzheimer no las has explicado. ¿Y con la diabetes por qué? Hay muchos procesos fisiopatológicos que están relacionados entre la diabetes y el Alzheimer. De hecho, hay una corriente de investigación que ya denomina el Alzheimer como diabetes mellitus tipo 3, porque se basa en que a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, hay una desregulación metabólica en la que no se gestionan bien los azúcares.
Ajá. Y de ahí derivan altos niveles de inflamación, altos niveles de estrés oxidativo, que al final son los que inducen la agregación de proteínas, que son los que se acumulan en la enfermedad. Entonces, vamos a ver. Todo esto puede estar... Que la diabetes está relacionado en mayor o menor medida con lo que comes es intuitivo. Sí. Porque todos sabemos, si eres diabético no puedes comer esto, lo otro, tienes que pesar los alimentos, vale. Pero no que enfermedades neurodegenerativas tuvieran una relación tan directa. La cosa es que tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Sí, por supuesto. Vale. Entonces, cuando te decían, hay que comer 5 veces al día, Sí. ¿eso me lo creo o no me lo creo? Según nuestra hipótesis, no. Porque cuantas más veces comas, y más aún si incluyes grasa y además si sigues dietas occidentales como las de ahora, que son altas en calorías, altas en azúcares, altas en grasa, dan picos postprandiales, que son cada periodo que hay después de comer, que es un periodo inflamatorio. Eso es, después de comer estamos en el periodo postprandial, ¿no? Sí. Eso es lo que pasa después de comer. Sí, Vale. hay una ventana metabólica que son 5 o 6 horas Sí. en el que tu cuerpo está digiriendo la comida, básicamente. Ajá. ¿Tanto tiempo? Sí, son 5 o 6 horas. Yo eso lo asocio mucho siempre a lo que dicen las madres de que estás Sí, haciendo la digestión haciendo de la 5 o 6 digestión. horas, para al final va a resultar que es verdad. Total, yo creía bueno. que era para no bañarte en la piscina. Pero Bueno, los resulta cortes de que- digestión ya es otra cosa, es diferente. Sí. Pero el periodo postprandial son 5 o 6 horas, sí. Vale, 5 o 6 horas que tu cuerpo está intentando librarse de lo que tú has Claro, está comido. metabolizando lo que has comido, redigiriendo a los tejidos que lo necesiten, lidiando con todos los nutrientes que estás ingiriendo. Entonces, como digo, si comemos muchas veces, estamos casi 16, 18 horas al día en un periodo inflamatorio. Claro. En síntesis constante de lipoproteínas que al final pueden llegar al cerebro. Claro. Cuantas menos veces se coma, Ajá. obviamente, menos veces se sintetizarán lipoproteínas. Ajá. Me centro en las lipoproteínas porque es mi campo de estudio. Y entonces es mejor comer menos veces, la misma cantidad si quieres, pero menos veces, para una mejora a nivel metabólico. Claro, porque es que entonces no te da tiempo, como que tú comes y si estás 6 horas, es que a las 6 horas dices meriendo y ahora a las Claro, estás no sé cuántas horas ceno, y estás que- continuamente en periodo postprandial, sí. Claro, y todo el tiempo, entonces eso de que hay que comer muy a menudo, no, mejor comer 2 veces al día, 1 vez al día. Sí, bueno, ahora está muy de moda el ayuno intermitente, pero por razones obvias, porque hay diferentes estudios que han comparado principalmente ayuno intermitente con restricción calórica, porque no se sabe muy bien si las mejoras metabólicas que se producen es por la reducción calórica per se, porque ya de por sí, si comes menos veces, comes menos. Tienes menos calorías. Comes menos calorías. Aunque fuerce el organismo un poco, no te vas a comer lo mismo en 2 veces que en 5. Sí. Pero ya, por ejemplo, en IBIMA se han hecho varias investigaciones en ese sentido y se ha visto que a nivel cognitivo, si mejora el ayuno intermitente, mejora respecto a la restricción calórica. Vale. Porque hay vías que se activan solamente cuando llevas un tiempo sin comer, cuando no estás en periodo postprandial. Vale, pero ¿da igual a qué hora comas? No, ya ahí entra el campo ya de la crononutrición, que también hay cronotipos según la persona, o sea, hay un campo de investigación muy grande. Sí. Y también influye la hora a la que comas, obviamente, sí, sí. ¿Y en general hay algún consejo de mejor comer en tal momento? No estoy muy puesto en crononutrición, pero lo último que he leído es mejor priorizar alimentos muy altos en carbohidratos a primera hora de la mañana, evitarlo a última hora de la tarde y tal, pero ya como te digo, depende mucho de la persona, también hay estudios hechos en restricción, sleeping deprivation. En personas el sueño. Sí, en personas en sueño, que a lo mejor que trabajan a turnos y eso tal, es. como que se sincroniza el sueño con la comida, el metabolismo, es un campo muy complejo. O sea que realmente, si tú quieres saber lo que tienes que hacer, tienes que ir a mínimo un nutricionista, Sí, ¿no? sí. Que te estudie a ti específicamente tus parámetros, Sí. aunque sepamos que si podemos saltarnos la merienda, mejor, Sí, sí, por descansar, ¿no? sí, sí, totalmente. ¿Y tú sabes algo sobre...? Porque yo he leído lo del ayuno intermitente, lo he leído ya en más de un sitio, pero que tiene que ser ayuno consciente. No vale decir, bueno, como estoy durmiendo y ahí no como,
Pues ahí estoy ayunando. ¿Tú Claro, sabes algo de eso? hay que tener en cuenta, por ejemplo, en lo de... Yo cuando le digo a algunas personas que nos llevamos 16, 18 horas en periodo postprandial, se sorprenden. Pero tú ten en cuenta que si comes a las 9 y estamos diciendo, a las 9 de la noche, y estamos diciendo que son 5 o 6 horas, hasta las 2 o 3 de la mañana, no empiezas a estar en periodo de ayuno. Si te levantas a las 6:30, a las 7 y vuelves a desayunar, que has estado en ayuno 4 horas. Al final se está en periodo postprandial 16, 18, 20 horas al día. Pero es distinto si estás durmiendo que si estás despierto. No, de hecho si estás durmiendo también hay beneficios si te acuestas ya en ayuno durmiendo, porque entran las hormonas del sueño que también tienen mucho peso en la fagocitosis corporal, o sea que hay un mundo ahí también en las citoquinas del sueño, que también hay, por ejemplo, el TNF alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, está muy relacionado con procesos inflamatorios postprandiales, pero también tienen peso en los ciclos de sueño. Claro. O sea que es un mundo que sabemos muy poco todavía, muy bonito, pero es muy complejo. Vale, entonces idealmente eso de terminar de cenar y acostarte no es bueno. No es lo ideal. Lo bueno es comer 3 o 4 horas antes de irte a la cama. Madre mía. Sí, es muy complicado. O sea, al final es cerrar mucho la ventana de consumir alimentos. Hombre, además si tenemos mucha luz, ¿cómo vamos a cenar? Ya, sí, ahora en verano aquí sí. Ahora cenamos a las 7 de la tarde. Que te apetece un café. Claro, ahí uno se toma un heladito, una sandía, una frutita. Aquí es muy difícil. Además por nuestras costumbres, ¿no? Que comemos súper tarde. Siempre. Claro. Sí. Vale, y ese aceite, voy a volver al aceite enriquecido con oleanólico. ¿Cómo cuánto de enriquecido tiene que estar? No me vale decir, bueno, yo lo tomo todo con aceite de oliva. El que tenemos nosotros formulado está a 600 miligramos por kilo, teniendo en cuenta que un aceite de oliva normalmente puede tener ácido oleanólico entre 10 y 70. Sí, ¿y cuánto tendría yo que tomar de ácido oleanólico en mi día a día para tener algún efecto? Nosotros los ensayos que hemos hecho hasta ahora son 30 miligramos al día, que serían 50 mililitros repartidos a lo largo de todo el día. Con el enriquecido, claro, si no me tendría que estar tomando 1 litro de aceite como poco al día. No, nosotros damos 50 mililitros. Claro, pero es porque está enriquecido, pero que ahora mismo con aceite normal... un aceite normal sería muchísimo, sí. Claro, por lo menos 1 litro, que entonces también estoy tomando... Hombre, es una grasa súper beneficiosa, pero... También es muy calórica. Claro, estoy tomando grasa. Vale, y entonces, bueno, pues ya vemos que esto no tendría fin, porque de esto se podría hablar muchísimo, porque además hay muchísimas dudas. Y además ahora, con todas las dietas que la gente está siguiendo, con el deporte, el desarrollo muscular, todo lo que quieres conseguir. Quiero dormir bien, tener buena figura, estar sana, desarrollar los músculos, poder estudiar mucho, total. Y ser buena persona también. Y ser buena persona. Entonces, y ser capaz de escribir muchos papers muy rápido. Sí. Entonces, todo eso. No sé si tenemos buen humor. Es verdad. Y encima tienes que estar de buen humor. Dicho lo cual, como investigador en el Instituto de la Grasa, que has visto muchos resultados y estás implicado en un montón de ensayos clínicos súper interesantes, ¿en tu propia dieta o en tu estilo de vida ha cambiado algo después de todo lo que sabes? No, es muy curioso porque es muy complicado cambiar los hábitos alimenticios. Y yo entiendo a la gente que hace dieta, porque nosotros que somos muy conscientes de cómo influye la alimentación en el organismo, muchas veces somos incapaces de cambiar nuestros hábitos. Imagínate a alguien que no tiene conocimiento que nosotros tenemos. Y yo suelo hablar muchas veces con José María, que le encanta el chocolate y siempre le hacemos bromas en este aspecto. ¿Qué pasa con el chocolate? A José María le encanta el chocolate, o sea, todo lo que le regale de chocolate se lo va a comer. Y siempre dice, esto es una bomba, pero se lo come. Entonces, el chocolate me refiero a chocolate que tenga azúcar y tal, no el chocolate 85, 90, efectivamente. Que solamente tiene metales pesados. Necesitamos el del azúcar. A lo que me voy. Que es muy complicado cambiar los hábitos alimenticios o alimentarios. No sé, Javi siempre me dice que lo digo mal. No sé si alimenticio o alimentario. Yo tampoco, siempre tengo la duda. Entonces, el ayuno intermitente a mí me sienta muy bien. Yo si no ceno, me sienta muy bien. Lo que pasa que como en casa cocino yo, me cuesta mucho cocinar y no comer. Claro, es que no puede ser. Claro, para no comer tienes que no ver la comida, claro, sí, ni olerla. A las 8 me acuesto y ya está. Claro, eso es muy complicado.
Bueno, pues fantástico. Bueno, pues esperaremos un futuro donde podamos comprar el oleanólico en la farmacia como quien compra vitaminas. Sí. Y de momento vamos a intentar ser conscientes de lo que comemos, comer menos y restringir, bueno, en general nuestra ingesta de calorías. El mensaje es ese, hay que comer menos y menos veces, de momento, y seremos más felices. Sí. Comer menos y comer más sano. Y comer más sano. Más verdura, más legumbres. Frutita. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje, por explicarnos esto tan interesante que todo el mundo va a poder aplicar a partir de ahora. Gracias a ti. A contratiempo. Estamos en la antigua Grecia. Es día de competición y los atletas se preparan para entrar en el gimnasio. No hay zapatillas técnicas, ni bebidas isotónicas, ni fisioterapeutas esperando en la meta. De hecho, no hay ropa deportiva, porque los atletas griegos competían completamente desnudos. Pero antes de mover un solo músculo realizaban un gesto imprescindible. Se untaban el cuerpo con aceite de oliva. Algo así como Marilyn Monroe, que decía que por la noche solo se ponía unas gotas de Chanel número 5 para dormir. Pero volvamos a Grecia. El suelo está cubierto de arena. Las paredes resuenan con el impacto de los cuerpos en entrenamiento y el aire está saturado del olor inconfundible del aceite de oliva virgen. Durante mucho tiempo se pensó que era un simple capricho estético, mostrar los cuerpos desnudos, bien musculados, brillando al sol helénico. ¿Pero realmente era un solo acto de vanidad? ¿Una especie de Instagram de la época? Probablemente no. Es más, se trataba del primer paso de un ritual físico, médico y cultural que no terminaba con la competición. Tras el esfuerzo, el cuerpo de los atletas quedaba cubierto de sudor, polvo y aceite de oliva. Y aunque hoy nos parezca desagradable, esa mezcla se recogía antes de lavarse. Ese cóctel era conocido como gloios en griego y posteriormente como ripos o strigmentum en latín, y se recogía con el estrígilo, un rascador de hoja cóncava diseñado específicamente para adaptarse a la curvatura del cuerpo humano. Podía fabricarse en bronce, hierro, plata e incluso vidrio, dependiendo del estatus del propietario. Las fuentes antiguas nos dicen que el gloios se recogía, se almacenaba y se vendía, especialmente el procedente de los gimnasios. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, nos habla del valor económico de esta sustancia y del lucrativo comercio que los griegos desarrollaron en torno a ella. Tan importante era su control que una inscripción de la ciudad macedonia de Beroia menciona al Paleostrophilax, un guardián de la palestra, encargado de supervisar y proteger la recogida del gloios. No es un detalle menor. Había una economía organizada alrededor del sudor de los atletas. ¿Para qué servía el gloios? Galeno y Dioscórides describen el gloios como una sustancia con aplicaciones terapéuticas muy concretas. Se empleaba para tratar inflamaciones de las articulaciones, esguinces y dolores musculares. También para afecciones de la vulva y el ano, verrugas genitales, lesiones sifilíticas, abscesos y otros problemas cutáneos. No era un cosmético ni un perfume, era un ingrediente médico, incorporado a ungüentos y preparados farmacológicos. También se ha afirmado que en la antigua Roma el gloios de los gladiadores se empleaba como afrodisíaco. Y por atractiva que nos parezca la historia de la aplicación del sudor y el aceite de oliva para usos eróticos, no es más que un mito. Efectivamente, ningún autor clásico afirma que el gloios tuviera propiedades eróticas. Plinio, de hecho, encuentra la sustancia tan desagradable que atribuye su uso únicamente a la mentalidad ávida de beneficio de los griegos, marcando distancia con las costumbres romanas. Dioscórides tampoco menciona nada parecido a un efecto afrodisíaco. Cuando enumera los lugares de donde se obtiene el ripos, habla solo de los baños, el gimnasio y la palestra. Y aquí hay un silencio muy elocuente. No aparecen los gladiadores, ni los anfiteatros, ni las escuelas gladiatorias. Ese silencio se repite en todas las fuentes médicas y técnicas que hablan del gloios. Entonces, ¿de dónde sale la idea del sudor de gladiador vendido como estimulante sexual?
Todo apunta a una reinterpretación moderna. En 1965, el historiador R.J. Forbes escribió que el ripos de atletas y gladiadores se vendía para fabricar ungüentos que supuestamente transmitían la energía de esos luchadores. Pero ahí se mezclan datos reales con suposiciones problemáticas. Forbes amplía el uso del gloios a los gladiadores, reduce su función médica a aplicaciones ginecológicas y emplea una metáfora ambigua, la transferencia de energía, que más tarde se entenderá en clave erótica. Las fuentes antiguas, sin embargo, no apoyan esa lectura. Lo que sí muestran con claridad es una concepción del cuerpo como objeto de cuidado técnico y médico. El atleta griego no se untaba aceite de oliva para lucirse, sino para proteger la piel, mejorar el rendimiento, facilitar la recuperación y mantener el equilibrio corporal, según la teoría de los humores de Hipócrates. El gloios no era deseo embotellado, era farmacología empírica. En algunas ocasiones, al revisar la historia, conviene ir a contratiempo. No todo lo que escuchamos de otras épocas es real, aunque nos guste pensar que sí. Sobre todo cuando lo que se nos viene a la cabeza son aquellos cuerpos atléticos brillando bajo el sol mediterráneo hace más de 2000 años. Espero que os haya gustado el A Contratiempo de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a nuestro Juanma que haya compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Y una vez más se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello, que además nos hace todas las locuciones, y para todo lo demás yo misma, Raquel Gómez Coca.